Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Es de esta manera como nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar muy atento a todos nuestros mensajes, programas y actualizaciones que vamos publicando en nuestras plataformas periódicamente. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta oportunidad vamos a ver una serie que máximo va a llevar dos partes. Esta es la primera parte y que se titula Los 1000 años, el reino visible de Dios en la tierra. Amén. Los 1000 años, el reino visible de Dios en la tierra. Antes de entrar en el contexto de las escrituras con respecto al tema, tenemos que aclarar que estos 1000 años no serán simbólicos y que tampoco estamos en los 1000 años. Estos 1000 años serán 1000 años literales, tal como lo afirman las escrituras. Será un tiempo de paz, de amor, de hermandad, de justicia y de rectitud, porque el Rey será nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto será algo muy hermoso, serán 1000 años de completa paz que tendremos. Pero antes de esos 1000 años, antes de que nuestro Señor inaugure ese tiempo maravilloso, habrá una batalla, habrá una confrontación entre el bien y el mal. Porque el Señor tiene que derrotar a sus enemigos y derrotar el mal para que el bien pueda primar, para que el bien pueda brillar. Y es de eso precisamente que vamos a hablar en esta primera parte. Ya que, como les he dicho anteriormente, antes de los 1000 años se llevará una batalla en un valle en Israel, que lleva por nombre Megido en hebreo. En este valle, en los tiempos antiguos, se llevaron a cabo muchas batallas entre naciones y entre muchos pueblos. Es un valle que en este momento es muy hermoso, es muy amplio. Y será en ese mismo valle en donde se llevará a cabo esta batalla. Pero vamos a entrar en lo que dicen los profetas. Inicialmente vamos a ver lo que dice Joel capítulo 3, versículos del 1 al 2. Joel capítulo 3, versículos del 1 al 2. Porque he aquí, mucha atención, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Es el mismo valle de Megido. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vamos más adelante allí mismo. Joel capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice. Joel capítulo 3, versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Es el mismo valle de Megido, es muy cercano, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Sí se está dando cuenta? Irak, Irán, Siria, Arabia Saudita, Jordania, Cisjordania, Egipto. Son las naciones que están a su alrededor. Sigamos allí mismo en Joel. Joel capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Elohim en el valle de la decisión. ¿Sí se está dando cuenta?
porque cercano está el día de Yahweh, el día de Jehová, el día del Señor, en el valle de la decisión, que es el valle de Megido, Armagedón. Sigamos. El Señor tiene que derrotar todo mal antes de Él instaurar su reino de 1000 años en la tierra. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. Miren esto tan tremendo. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sí se da cuenta? El Señor reunirá a todas las naciones, y no solo a las de alrededor, porque la bestia y el anticristo buscará a muchas naciones también para que por sus fines vayan a destruir y hacer guerra contra Jerusalén, contra Israel y contra el mismo Hijo de Dios. Y miren lo que dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. ¿Sí se da cuenta? Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armegidón, en hebreo, o Armagedón. El Señor entablará una batalla con la bestia y con el falso profeta y contra las naciones que lo siguen. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire lo que le pasará al anticristo, a la bestia, cómo el mismo Señor Jesús entablará juicio contra ella. Mire lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿de quién está hablando? Pues del anticristo, de la bestia, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya, gloria. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Claro, prefirieron la marca de la bestia a el amor grande de Dios. Sigamos. Algo muy parecido lo dice el profeta Isaías en Isaías 11, versículo 4. Isaías 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y mucha atención con lo que viene. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Lo mismo que acabamos de leer en segunda de Tesalonicenses capítulo 8, en donde dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Aleluya, bendito sea el Señor Todopoderoso. Seguimos. Apocalipsis 19. Esta es la segunda venida del Señor, en donde Él entablará juicio contra la bestia, contra el falso profeta y contra estas naciones que vinieron contra Él y contra su pueblo. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El Señor vino en su primera venida
como el Mesías sufriente, como el Cordero a entregarse por nosotros. Pero en su segunda venida, ¿vendrá cómo? Con justicia, con vara de hierro y a pelear. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí se da cuenta? El Señor venía de hacer guerra y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasó? Versículo 20. Y la bestia, o el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto todo sucede antes de que el Señor inaugure los 1000 años. Porque el Señor primero tiene que venir a derrotar el mal y a entablar juicio contra las naciones que vienen contra su pueblo. Ahora vamos a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. El Señor, así como ascendió al cielo desde el monte de los olivos, así también vendrá. Y miren lo que dice. Vamos a leer versículo por versículo. Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí, el día de Yahweh o de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo, ¿quién? Dios el Señor. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después de esto que ya hemos leído, después saldrá ¿quién? Después saldrá Elohim, o Yahweh, o Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. ¿Sí se da cuenta? Versículo 4. Y se afirmarán sus pies, mucho cuidado, mucha atención, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así como el Señor ascendió desde el monte de los olivos, así está viniendo. Amén. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Recién ahí el Señor instaura su reino. Recién ahí, porque él primero derrota al anticristo, derrota a la bestia, al falso profeta, los lanza al lago de fuego, y ordena al ángel que arreste a Satanás y lo envíe al abismo, y luego sucede este evento que parecería ser que los dos eventos ocurren simultáneamente. Versículo 5.
y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y vendrá quién? Y vendrá Adonai, oh Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes? Todos sus santos. O sea, nosotros. Porque nosotros fuimos arrebatados. Y vendremos con él, juntamente con los ángeles. Dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Sí se está dando cuenta? El Señor allí juzga a las naciones que vinieron contra Jerusalén, juzga a la bestia, juzga al falso profeta, y luego pone sus pies en el monte de los olivos para allí inaugurar, para allí instaurar su reino. ¿Listo? Y finalmente, vamos a leer el versículo 9. Isaías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo que viene, sino que es el Hijo, el cual es el mismo Dios, el cual es el mismo Jehová, sino que es el Hijo, dice que y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Sí se da cuenta? El reino de el Señor Jesucristo será en la tierra. Por eso es que Él dice que digamos, venga tu reino, que se instare tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él siempre ha sido uno. Y finalmente, vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Aquí ya está instaurado el reino, recién inaugurado. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6. Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años literales. Seguimos, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos? Vuelve a repetirlo, 1000 años literales. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años. El apóstol Juan, si lo repite es por algo, ¿no? Y lo repite en un solo párrafo, por decirlo así, lo repite 3 veces. Pero después viene un tema diferente, pero lo sigue diciendo. Que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, pero este es un tema diferente. En la segunda parte veremos cómo será este reino. Porque como les dije al inicio de este programa, primero el Señor tiene que venir a erradicar el mal y a entablar juicio con las naciones que vienen contra su pueblo y contra él. Y después de eso ya el reino va a ser instaurado. En la segunda parte de esta serie vamos a ver cómo será este reino.